Doctor Guido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Guido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ah, sí, platica, por favor. Profesor Guido, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, tienen a la mano su archivo de trabajo académico en Word, ¿verdad? Sí, doctor, sí lo tenemos a mano. Sí, Sí, estamos, doctor, sí tenemos. ya, listo, listo. Ahorita empezamos, un momentito. Ok. ¿Ya? Miren, esta reunión debe durar máximo media hora, 40 minutos, porque la idea es trabajar con ustedes las orientaciones específicas para Ya, doctor. poder tener mm, los formatos de lo que pide la universidad en la guía y que eso lo puedan adaptar a su trabajo académico. Ya, Pese a doctor. que tenemos una guía y una guía de la guía, hay detalles que no lo están aplicando y eso lo van a rechazar, lo van a observar porque no es correcto. Entonces, Ya. he notado que hay las dificultades están bastante por ese lado, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan abierto su trabajo académico en Mm, formato de Word para ay, poder hacer allí directamente la corrección en estos momentos, ¿ya? A ver, ya, entonces doctor, vamos perfecto. a... Y después de esta o revisión, entonces con este tutorial que vamos a proyectar, Ya, no deberíamos ya en las entregas demorar en la revisión de cuestiones de formato, ¿no? Para sí, poder dedicar a ese tiempo más bien a la revisión de aspectos de de fondo fondo, y ¿no? contenido. ¿No? O sea, no es que con esto ya se va a agotar todo, sino solamente es para la revisión del formato del trabajo académico, ¿ya? Muy bien. Entonces, bajo esas indicaciones, voy a empezar en estos momentos a compartir la pantalla y ustedes van corrigiendo su trabajo académico, lo que voy a ir indicando. A ver. Ajá. Ya. Bien. Este es un trabajo que vamos a usar como referencia para que ustedes puedan ir corrigiendo. ¿Ya? Si es posible, me voy a detener línea por línea para explicar, porque esta es la carátula y la carátula es lo primero que se evalúa. Por ejemplo, en la carátula debe decir el título Programa de Segunda Especialidad. Fíjense que diga exactamente así, ¿no? Y que esté todo con mayúscula, ¿no? En Arial tamaño 18, sin negrita, no lleva negrita, todo con mayúscula. Bien. A continuación, debe decir especialidad en didáctica de la investigación en entornos virtuales, todo en mayúscula, sin negrita y en Arial tamaño 16. Correcto, ¿no? Bien, sigamos avanzando. El título del trabajo académico debe estar en negrita, tamaño 14, en negrita tamaño 14, pero todas las palabras deben estar con mayúscula al inicio, excepto monosílabos. ¿Se entiende, verdad? Todos los monosílabos van con minúscula y todas las demás palabras que no sean monosílabos deben ir con mayúscula al inicio. Si ustedes lo hacen así, este título no va a ser observado. Y el modelo lo tenemos aquí. Bien. Ahora, debajo de eso debe decir
trabajo académico para obtener el título de segunda especialidad en. Pero fíjense aquí que solamente tiene mayúscula en la primera letra al inicio. Y todo lo demás es con minúscula. Todo lo demás es con minúscula. Está en negrita y tiene 2 puntos al final. ¿Sí? A ver, pueden eso verificar. Porque estos son las observaciones que primero saltan a la vista y les tengo que devolver porque no lo tienen así. Y eso está pasando muchas veces. Y a veces hasta se les dice y no lo levantan todo completamente, ¿no? O creo que consideran que con tal que esté en negrita es suficiente y no le ponen los 2 puntos. Lo que pasa es que esto es parte del formato de la universidad. Yo no lo puedo cambiar. Bien, entonces verifiquen que esté así en su trabajo. Debajo debe decir didáctica de la investigación en entornos virtuales. Pero fíjense que también todo es con mayúscula excepto monosílabos. Sin negrita. Sin negrita. Ahora, algo que he visto, que no sé de dónde varios estudiantes lo presentan, le agregan aquí, título profesional de segunda especialidad. No es título profesional, no lleva esa mención. Es simplemente el título de segunda especialidad. Por favor, tengan a bien corregir eso. Bien, sigamos avanzando. Debajo debe de decir la palabra autor o autora. De frente, autor, si es masculino, o autora, si es femenino. Pero no le pongan autor, paréntesis, la A, autores. O sea, yo sé que en la guía está así porque en la guía da las opciones, pero aquí ya no estamos en la guía, aquí es su trabajo, por lo tanto aquí ya se tiene que colocar de manera personalizada según sea el caso, ¿no? En este caso es María Julia Jaramillo Carrión, la estudiante, y por eso es que va autora. Ustedes tienen que colocar de acuerdo a lo que corresponda. Ujú. Luego, primero van los apellidos, ¿sí? Primero los apellidos, masculino, paterno, materno, y luego va una coma y después van los nombres. O sea, es apellidos, luego separado por coma y los nombres. Verifiquen que esté de esa manera. Me olvidaba de decirles que autora va con 2 puntos al final. Autor o autora con 2 puntos al final. Porque a veces no lo pone, no lo colocan. A continuación está el enlace al ORCID, ¿ya? Enlace al ORCID, pero debe estar vinculado. Así, miren, cuando yo acerco el mouse, entonces este código ORCID está vinculado. ¿Ya? Entonces, asegúrense de eso. Debajo va la palabra asesor en negrita, solo la primera con mayúscula y lleva 2 puntos. Los estudiantes lo suelen presentar como asesor todo con mayúscula, sin ponerle 2 puntos, otros todo con mayúscula y 2 puntos, es decir, encuentro una diversidad de formas de presentación y eso no es correcto, por favor. Bueno, mis datos ustedes ya los tienen. Aquí está, verifiquen. Pues sí, hay algunos estudiantes que hasta me cambian de apellido. ¿Verdad? No, no, eso ya. Bueno, verifiquen que esté de esa manera. Muy bien. Debajo debe decir línea de investigación. Solamente la primera letra es con mayúscula y las demás es con minúscula. Es negrita
y lleva 2 puntos al final. Pueden verificar eso ahí en su trabajo. Debajo de la línea de investigación se escribe didáctica y evaluación de aprendizajes. Pero no estoy seguro si es de aprendizajes o de los aprendizajes. Permítame, me ha hecho dudar ahorita justo viendo esta momentito, ¿ya? Aquí tengo la guía. A ver, acá lo verificamos. Aquí está. La es didáctica y evaluación de los aprendizajes. Así póngale como está aquí, ¿ve? ¿Ah? Listo. O sea, es en plural. Didáctica y evaluación de los aprendizajes. Aquí está, le está faltando una. Lo que pasa es que esas cosas ya, pues yo, como les digo, ustedes lo tienen, lo hemos visto hasta en la plantilla, pero miren que hasta estos momentos a veces sigue estando con errores. Pero es didáctica aquí, didáctica y evaluación de los aprendizajes. Están corrigidos, ¿ah? Didáctica y evaluación de los aprendizajes. Bien. Las únicas letras minúsculas son el I, D y los, porque todas las otras van con mayúscula al inicio, sin negrita. La siguiente línea es línea de responsabilidad social universitaria, con 2 puntos al final. Aquí, 2 puntos al final. Con negrita, solo al inicio con mayúscula, y lleva tilde en la I, ¿no? Es palabra que lleva tilde, ¿no? En la I. Y fíjense cómo escribe apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos los niveles. Esa es la manera correcta en que debe estar. No es diferente, son los monosílabos con minúscula nuevamente. Simplemente es eso, los monosílabos con minúscula. Todo lo demás con mayúscula. Pueden verificar eso, por favor, en sus trabajos, porque ya después de esta revisión yo no quisiera estar devolviendo trabajos por carátula, ¿no? Porque eso toma tiempo revisarlo, en vez de poder revisar quizá más bien el contenido, ¿no? Trujillo, Perú. Verifiquen que diga así, Ciudad, Trujillo y Perú. No sé por qué algunos me ponen Chepén, me ponen Piura, Arequipa. No, el nombre de Trujillo es por la sede de la segunda especialidad que está en Trujillo y el país. Trujillo, Perú, todo con mayúscula, sin negrita, así. Y el año que deben considerar aquí es 2025. Yo sigo viendo trabajos que lo envían con 2024. Sí, todavía hay quienes envían con el año 2024. O lo ponen todo esto en negrita, por ejemplo, ¿no? No, no es con negrita. Bien. Hasta aquí creo que con la carátula ya no vamos a tener dificultades, ¿verdad? Muy bien. Esos detalles a tomar en cuenta. Luego, declaratoria de autenticidad del asesor. Va solamente el título en negrita al centro, la primera letra con mayúscula y nada más. En la página, y la página va en blanco. Esa página va en blanco, ¿no? Y debe aparecer la numeración en romanos, minúscula, número 2. Número 2 en romanos, a la parte eh, inferior derecha de la página debe aparecer el número 2 en romanos. Otra cosa. Cuando ustedes suben su trabajo a Trilce para la revisión, siempre es en PDF. Trabajos para Trilce es en PDF. Por cierto, hoy día vence el plazo para que suban su trabajo, el avance, el segundo avance.
Así que no se les vaya a pasar esa fecha porque eso ya no se va a abrir nuevamente. Tienen plazo solo hasta hoy para subir. Suban todo su trabajo como está, conviértanlo a PDF y súbanlo en PDF donde dice avance 2. Muy bien, pero estamos hablando de su trabajo para la revisión del jurado, ¿verdad? Entonces, al centro, negrita, en blanco y abajo el número 2. De la misma forma, vamos con la declaratoria de originalidad del autor, igualito, los mismos criterios. Los mismos criterios. Y abajo su numeración. La siguiente página es la dedicatoria. La dedicatoria va en el cuadrante inferior derecho de la página, ¿no? O sea, si acá podemos ubicar, si pudiésemos ubicar aquí un rectángulo, esta dedicatoria estaría probablemente ahí, ¿no? En ese espacio, ¿eh? Está en el cuadrante inferior derecho de la página. Ahora, debe llevar la palabra dedicatoria, ¿no? En negrita, ¿no? Algunos lo ponen esta dedicatoria arriba, a la entrada, en la primera línea, o lo ponen al centro, o simplemente ponen la dedicatoria a mitad de página, ¿no? Todo centrado. Recuerden, no es así. Cuadrante inferior derecho de la página. La dedicatoria no debe ser muy extensa, recuerden. Siguiente parte, el agradecimiento. También en el cuadrante inferior derecho de la página. Ahí está, agradecimiento. Llegamos al índice, ¿no? Índice de contenidos. Muy bien. En el índice de contenidos va al centro, en negrita, colocar aquí la abreviatura, página, la abreviatura, con un punto al final. Y a continuación va, la primera parte del índice es la carátula, ¿no? Debe decir la palabra exactamente así, carátula, y va numerada con romanos minúscula. Verifiquen que tenga esa disposición su índice. Y ahora fíjense todo lo demás, no hay ninguna palabra que esté en negrita. Asimismo, los capítulos, todos los capítulos, desde introducción hasta los anexos, no va con mayúsculas, no se utiliza, no van palabras todo con mayúsculas, sino solamente al inicio, nada más la primera letra con mayúscula. Y la disposición es esa, con puntitos listos hasta la numeración respectiva. Muy bien. Hay otro detalle aquí en el índice. Las referencias y los anexos no llevan numeración. Sí van en el índice, sí se incluyen en el índice, pero no llevan en la numeración de página. Como pueden ver aquí, ni puntitos ni numeración. Simplemente están como que al final. Bien, entonces esos detalles son para el índice de contenidos. Noten exactamente cómo están escritas las palabras, no hay un abuso de las mayúsculas y todo ello. Vamos al siguiente índice, ¿no? Es el de tablas. En el índice de tablas, ajá. Ahora, aquí lo que sí les voy a pedir es que esto lo hagan, si es posible, de manera manual, porque cuando lo hacen con el editor de Word, se genera a veces unos errores al momento de pasar al PDF, porque ustedes lo trabajan en Word, pero luego lo van a convertir al PDF. Y cuando conviertan a PDF, deben de revisar cómo están saliendo los índices. A veces los estudiantes no lo revisan y la conversión no sale bien. Y entonces cuando llega para la revisión, ya llega con errores.
Así que tengan cuidado ahí. Este documento ya está en PDF, ya está en PDF y va a quedar de esta manera, ¿no? Así como están viendo. La numeración y sus puntitos para cada tabla. Muy bien. E igual para el índice de figuras, ¿no? La página, la numeración. ¿Ve? A estos errores me refería. ¿Ve? Miren cómo queda así, ¿no? Entonces, eso tienen que verificar. Pregunta de Benjamín Revilla. Sí, buenas noches, profesor. Una consulta. En el caso nuestro, nosotros hemos realizado el trabajo en grupos de dos. Entonces, en la parte de la carátula ponemos autores. Sí, autores, sí, autores. Ya, otra pregunta. En la declaratoria, en las declaratorias ¿cómo es? La que vamos a hacer, tenemos que poner entonces uno para mi compañera y otro para No, mí. no. Déjelo en blanco esa página. Va a salir, es un solo formato de una sola página, no se preocupe. En una sola página porque, bueno, si sería eso, se va a mover la numeración. No se preocupe, es una sola página. Dejamos uno nada más. Una Ah, para ya, ya. cada una, nada más. Perfecto, ya. Listo, gracias, gracias. Verifique cuando hagan la conversión a PDF que no les aparezca esto. Muchas veces lo envía y ya llega así para que lo vea el jurado. Y eso no lo vamos a... Está mal, pues, ¿no? Bien. Empezamos con el resumen. Aquí. El resumen, en el Word, como lo tienen, deben de asegurarse que tenga 200 palabras esta parte. Seleccionen y verifiquen que no tenga más de 200 palabras. Cuente. El Word tiene ahí una herramienta para contar palabras. Luego, debe estar todo este resumen en un solo párrafo, como están viendo aquí, ¿no? Es un solo párrafo, no son dos párrafos, tres párrafos, no, es un solo párrafo. Además, las palabras clave van debajo sin negrita en cursiva, llevan 2 puntos, así. Sí están viendo, ¿verdad? Sin negrita, cursiva, 2 puntos. Algunos le ponen palabras claves con S y eso es incorrecto. Es en singular. Palabras clave, como está aquí. A continuación, las palabras clave van en orden alfabético. Por ejemplo, alfabetización informacional empieza con la A y no hay ninguna otra palabra clave de aquí que empiece con A, así que eso tiene que ir en primer lugar. Estudiante universitario es lo que sigue después de la A, la siguiente palabra es la E y la otra palabra es investigación científica que es en orden alfabético, está después de la E. Si tienen dudas, consulte un diccionario, cómo se escribe y ordene alfabéticamente para que no tenga esa dificultad. Ahora, las palabras clave deben estar en el tesauro de la UNESCO. Entonces, ustedes cojan su palabra, alfabetización informacional, por ejemplo, y se van al tesauro de la UNESCO, porque eso lo van a verificar en biblioteca de la universidad y se lo van a devolver con la observación respectiva, ¿no? Y no les van a aceptar, lo van a rechazar. Ya, entonces tenemos la primera palabra clave es alfabetización informacional. Nos estamos a la letra A y aquí alfabetización informacional. Fíjense, he pegado y ahí está. Le doy clic y lo que va a cargar es efectivamente, ahí está la palabra alfabetización informacional. Existe en el tesauro de la UNESCO la palabra alfabetización informacional. Entonces, lo que ustedes tienen que asegurarse es que cada palabra de su resumen tiene que estar en el tesauro de la UNESCO. Si están en dudas o no lo han hecho, eso es lo que tienen que hacer.
y colocar palabras. Bueno, y si no existe una palabra que ustedes han puesto y si no está en el tesauro, tienen que ubicar una palabra que tenga una cercanía, ¿no? Una proximidad. Stephanie, ¿quería preguntar algo? Sí, profesor, en la tabla perdón, en el índice de tablas, ¿también debe de incluirse las tablas de los anexos o solamente las No, tablas del no, contenido? Solo las tablas del contenido del trabajo académico. Ya, gracias, profesor. Ya. Pasamos al abstract, ¿no? Miren, quedó claro entonces lo del tesauro, lo del orden alfabético y cómo se escribe palabras claves y negrita. Bien. Resumen va al centro y con negrita. Avanzamos al abstract, que es lo mismo, la misma indicación para el abstract. Introducción. Y a partir de acá cambia la ubicación de los títulos, porque van al lado izquierdo, alineado a la izquierda, no al centro. Y solo la primera letra con mayúscula. Eso vale para, de aquí para adelante, todos los títulos de capítulo van con esa manera, con esa forma de escribir. Los párrafos, entre 6 y 10 líneas como máximo, no llevan sangría al inicio. Asegúrense de que no tengan sangría al inicio. Entre 6 y 10 líneas como máximo. Que no hayan espacios entre párrafos. Aquí no hay espacio entre párrafos porque yo me encuentro trabajos que envían, le dejan un espacio entre párrafo y párrafo. Eso es incorrecto. Bueno, eso sería para... Todo es en prosa, fíjense, no hay viñetas, no hay numeraciones, numerales quiero decir, ¿no? 1.1, no hay subtítulos, nada. Todo es en viñeta. No hay letras en negrita, algunos he visto, me dejan letras en negrita, lo dejan resaltado. Es arduo el trabajo de revisión. Y bueno, ahí está, ¿no? Todo el texto es en párrafos, ¿ya? Es en párrafos, sin negritas, sin resaltados, sin viñetas, sin subtítulos, ¿ya? Y toda esta parte hasta llegar al capítulo 2, hasta llegar al capítulo 2. A ver. No me he percatado en decirles que la numeración cambia aquí en la introducción, ¿no? A partir de la página de introducción, la numeración ya es en arábigos. En el número 1, siempre al margen inferior derecho. Que aparezca ahí el número 1. Y de ahí en adelante las siguientes páginas. Bien. Llegamos al capítulo de metodología. Igual, alineado a la izquierda, como en el capítulo 1, solo la primera letra con mayúscula, ¿no? Solo la primera letra con mayúscula, no lleva punto final, es simple, así. Los párrafos, no hay letras en negrita, igual no hay espacios entre párrafos. Donde haya que citar algún anexo, ustedes le tienen que colocar, ver anexo, el número que corresponda. Muy bien. Avanzamos. Estos son los párrafos. Otro detalle acá, en la metodología, sí, acá sí es muy necesario esto que voy a señalar. A ver, creo que se quedó su mano levantada de Stephanie, ¿no? Ya, en la metodología. Yo les voy a pedir, porque esto ya tiene que ver con la revisión que yo hago, pero en realidad eso ya está en la guía. Miren, si ustedes tienen esta guía, entonces, en la introducción, todo el capítulo 1, verifiquen que el orden, porque esa revisión yo la voy a hacer, o sea, si ya pasamos la revisión de formato, yo voy a hacer esta revisión de orden y de contenido. Pero verifiquen que esté en este orden cada elemento. Primero, la realidad problemática.
Si es cuantitativa o si es cualitativa, ahí tienen su propuesta, su esquema. Luego la importancia del tema. A continuación debe estar en ese orden el objetivo y meta de desarrollo sostenible. Debe estar el problema de investigación. La redacción del problema de investigación debe ser con el estilo para que no genere redundancia. Y el ejemplo está aquí. Claro, el ejemplo está con el objetivo, pero para el problema es lo mismo, tiene la misma estructura. Es decir, no tienen que repetir los datos de la población en cada pregunta. Ustedes básense en este modelo para no escribirlo de esa manera. Después vendrá la justificación, el objetivo general, específicos, los antecedentes, las teorías, las hipótesis. Y voy a avanzar ahí a la metodología, porque ahí hay toda una explicación. Mire, ustedes tienen en su trabajo párrafos, ¿verdad? Acá, párrafos. Entonces, aquí a la derecha en la guía está estructurado también en párrafos. ¿Qué dice? Hay un párrafo para tipo, enfoque y diseño. Entonces traten de ceñirse a lo que está aquí. O sea, en un solo párrafo escriban lo que corresponde. Primero el tipo de investigación, que es básico en el caso de ustedes, todos son de investigación básica. Y yo sigo encontrando algunos estudiantes que mandan como tipo aplicada. Acá no hay ninguna investigación aplicada, todos son básicas. El enfoque, bueno, eso sí, porque puede ser en algunos casos, creo que son pocos, ¿no? De cualitativo, la mayoría son cuantitativo, y el diseño de investigación. Pero escriban, o sea, revisen aquí en su trabajo, aquí, que lo que están diciendo esté en este orden que está aquí en la guía. Tipo, enfoque y diseño. Si le van a agregar una cita, ¿no? Ahí fuentes que han consultado, bueno, agréguenle, pero que esté en ese orden que está aquí. El siguiente párrafo debe ser para explicar variables o categorías. Entonces, cuando yo vea en su trabajo a la hora de revisión la metodología, el párrafo 2, entonces ese párrafo debe coincidir con las variables o categorías. ¿Qué hacen en ese párrafo? Presentan la definición de sus variables, sea una o dos variables, y las dimensiones de cada variable. Eso es lo que debe contener ese segundo párrafo, nada más. Y si ahí tienen la matriz de operacionalización, bueno, ver en el anexo tal su matriz, pues, ¿no? Ahí estará más detallado, seguramente con indicadores, con todo ello. Vamos en el segundo párrafo. En el tercer párrafo, verifiquen que esté los datos de población, muestra y muestreo, porque esos son, aquí está subrayado en amarillo, fíjense a la derecha, ¿no? Primero es población, muestra y después es el muestreo en ese orden. En la guía que ustedes tienen, ahí está explicado y está detallado cuál es el orden, ¿no? Y cuando hablen de la población, tienen que señalar el tamaño de la población, las características de la población. Luego, punto seguido, hablan de la muestra, indicando el tamaño de la muestra y si hubo criterios para seleccionar, eso ya es el muestreo. Entonces, en ese orden. Eso sería el tercer párrafo. El cuarto párrafo debe hablar sobre técnicas e instrumentos de recolección de datos. Los detalles, ustedes lo tienen aquí en la guía. Primero hay que señalar la técnica en ese orden, qué técnica se ha utilizado y qué instrumento. Luego hay que detallar el instrumento, hay que explicar, ¿no? Si es un instrumento de tipo Likert, con cuántas preguntas, ¿no? ¿Qué dimensiones, qué indicadores. Y lo fundamental aquí es la validez y confiabilidad de cada instrumento, sobre todo para los estudios cuantitativos. Validez y confiabilidad. Pero no deben colocar por ningún motivo las tablas de ninguna tabla. Fíjense aquí en el modelo de la izquierda. Estamos en el capítulo de metodología, ¿verdad? Miren, todo es texto. Todo es texto. No hay ninguna tabla, ninguna figura, nada.
todo es texto, todos son párrafos. Todos son párrafos hasta terminar, hasta el final, hasta los aspectos éticos. No hay ninguna tabla. Por favor, no se ponga, no se exponga, porque yo no sé por qué los estudiantes de esto ya lo hemos dicho, lo hemos corregido. Infinidad de veces se les ha dicho que todas las tablas, las fichas, las fichas técnicas, todo lo que quieran en anexo. Y ahí póngale su cita, ver anexo tal. Si es muy interesante y si va a ayudar a comprender, ¿por qué no? Pero que vayan los anexos. No lo pongan aquí. Muy bien. Hasta ahí tenemos técnicas e instrumentos. Luego hay que hablar en otro párrafo de los métodos para el análisis de datos. Entonces, en ese párrafo de los métodos de análisis de datos, hay que explicar que se utilizó, ¿no? Seguramente la estadística descriptiva, las tablas de frecuencia, las figuras, luego se trabajó las pruebas de normalidad, cuál es el coeficiente que se utilizó, en función a eso se halló una distribución, ¿no? normal con el coeficiente tal, y finalmente la contrastación de hipótesis mediante el coeficiente de Pearson o de Spearman. Entonces, todo eso que comprende los métodos de análisis de datos debe estar explicado aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Bueno, en este caso está por aquí, ¿no? Ahí está, ¿eh? La técnica estadística descriptiva, ¿no? Qué software, qué programa han utilizado, ¿no? Ya. Si tienen que citar un anexo donde está la validación, ahí pónganle, ¿no? ¿En qué anexo está la validación? ¿Dónde está la confiabilidad? Está en otro anexo, pónganle ahí, ¿en qué anexo está? Quieren citar la prueba de normalidad, porque algunos me ponen aquí la tabla de pruebas de normalidad, los 5 pasos de la prueba de normalidad. No va todo eso. Simplemente va una descripción muy sucinta, muy sintética, muy ligera, para explicar toda esa parte de análisis o métodos para el análisis de datos. Un párrafo. Luego, el último párrafo ya es de los aspectos éticos. En los aspectos éticos, en la guía, ahí indica que hay que hablar de los principios de integridad científica. ¿Ya? Eso es lo primero. Hay que hablar del consentimiento informado, hay que hablar de las autorizaciones para la aplicación de instrumentos, y ahí es buen momento para citar en qué anexo está, por ejemplo, la autorización para la aplicación de instrumentos. Y si ustedes quieren ver los principios del código de ética de la universidad, eso lo tiene aquí en la guía, ingresando aquí a este enlace, ¿ve? Aquí está, ahí lo van a encontrar. Entonces, ustedes tienen que explicar aquí qué principios se han aplicado y cómo se han cumplido para la elaboración del trabajo académico, y también lo referido a el consentimiento o asentimiento informado, lo referido a las autorizaciones para el recojo de datos. Muy bien. Wilder tenía una pregunta. Doctor Guido, Rita, un saludo, buenas noches. Sí, veo ahí la parte donde dice ver anexo, los dos son con mayúscula, ¿cierto? Sí, claro. Ajá. Sí, aquí está. Ver Eh, anexo y el número. sí, ver anexo y el número nada más, con mayúscula. Sí. Correcto, doctor. Muy amable, gracias. Wilder, ya, ok. Doctor Guido, una pregunta. Cuando usted habla de la confiabilidad para, ¿no? En este caso, por ejemplo, si uno ha utilizado un instrumento ya validado, ya tiene su alfa de Cronbachh y todo eso, ahí también anexamos nuestro, por ejemplo, también lo que hemos realizado nosotros en nuestra prueba piloto, el alfa de Cronbachh también, ¿lo A anexamos ver, ahí? tu pregunta está un poco enredada, porque tú me dices que, ¿qué pasa si yo ya he tomado un instrumento validado y confiabilidad? Entonces, ¿para qué ya le has calculado la confiabilidad? Porque si es un instrumento estandarizado, no tendría sentido. Pero Sí, justo esa era mi duda. si tú has adaptado un instrumento Ya. y le has hecho algunos cambios, ahí sí tienes que hacer la prueba de confiabilidad. Y en Mm. ese caso, todos los resultados, los procedimientos, hasta la tabla, estará en un anexo. Aquí solamente tienes que citar
el valor de confiabilidad hallado y cuál fue el resultado final, ¿no? Nada más. Y citar dónde está, en qué anexo está. ¿En qué nexo? Ah, ya, doctor, porque por ejemplo, en este caso el instrumento, por ejemplo, tenía solamente tres rangos, ¿no? Que era solamente, era nunca, a veces y siempre. Claro, Y, claro, claro. pero como que no, yo le puse 5 criterios, ¿no? Por ejemplo, el no, el que casi nunca, nunca, ¿no? Entonces, contando 5 criterios. ¿Eso también lo tengo que explicar ahí? ¿Que lo he adaptado o no es necesario? No, no es necesario detallar eso, ¿no? Lo importante acá es describir tu instrumento, cómo quedó en la versión final Ya. y sus valores alfa de Cronbach, ¿no? Para cada instrumento. Mm, ah, ya. Ya, doctor. Ya, Gracias. bien. Y ya, bueno, ya llegamos a aspectos éticos, pasamos al capítulo de resultados. En el Profesor, capítulo, disculpe, ¿en la metodología está compuesta por 6 partes o por 6 párrafos en específico? son 6 puntos o puede ser 6 párrafos también, depende, pues algunos pueden tener más párrafos dependiendo, porque claro, yo estoy diciendo, ojalá lo puedan hacer en un párrafo, pero si necesitan más espacio pueden haber 2 párrafos, no hay ningún problema, pero que no se extiendan demasiado tampoco, ¿no? Ya, ya, profesor, Pero gracias. sí el orden, sí, asegúrense de enviar un trabajo que esté en este orden que está acá y con esos detalles que se están solicitando ahí. Bien, pasamos a los resultados. En los resultados, eh, aquí hay varias observaciones, ¿no? Bueno, el título ya saben a la izquierda. Al inicio de los resultados agreguen un párrafo pequeño que explique cómo está organizado este capítulo de resultados. Un párrafo de 4 o 5 líneas en el cual ustedes es como que le hagan una presentación, ¿no? El presente capítulo comprende la estadística descriptiva e inferencial. Se empezará con la presentación de tablas, figuras, ¿no? De la estadística descriptiva y luego haremos la prueba de normalidad y después la estadística inferencial con los coeficientes de correlación. Nada más. Y con eso empiezan ya su primera tabla o su primera figura. Detalles en esta presentación, en el capítulo. Todo va alineado a la izquierda. Título, el nombre de la figura o de la tabla va alineado a la izquierda. Esto va con negrita, lo de abajo va sin negrita y cursiva. No llevar debajo de la tabla no van fuente, ¿no? Elaboración propia, esas cosas, ¿no? La tabla o en la figura, traten de colocar letras o números, ¿no? Que sean visibles, legibles, grandes. Ojalá lo puedan personalizar en color negro inclusive, estoy acá. Ojalá puedan colocar gráficos en color negro. ¿Ya? Traten de ubicar esas figuras en todo el ancho de la página, de extremo a extremo, como están viendo aquí. No hagan gráficos dispersos, ¿no? O sea, por ejemplo, un gráfico solamente para mostrar esta dimensión. Otro gráfico para mostrar la... No, no hagan eso. Es un gráfico donde están las 3 dimensiones y la variable. Bueno, en este caso está así, ¿no? Las 3 dimensiones y esta es la variable competencia digital. Si son 4, ahí irán las 4. Pero no lo hagan como que un gráfico o una tabla para cada dimensión. Estoy hablando de la parte descriptiva, ¿no? De la parte descriptiva. Su interpretación a continuación, ¿ya? Siempre respetando los estilos, es asegúrense de tener todo en coma decimal y no punto decimal. Algunos, inclusive acá en las barras, coloquen el valor porcentual con coma decimal y que diga el porcentaje. Por ejemplo, aquí eso no está bien o falta corregir, ¿no? Mira, 56,3%, ¿no? Así debería ir, por ejemplo, Lo este que dato. pasa, doctor, es que el Excel lo da en punto. Claro,
Es que el Excel lo tienes que configurar. Bueno, Ah, yo lo sé, el Excel tiene dos configuraciones, el sistema americano con punto o el sistema español con coma. Ustedes lo tienen que configurar al sistema español y les va a dar todo en coma. ¿Ya? Eso es cuestión de configuración. Y el porcentaje, eso lo van a encontrar, o sea, eso depende de cómo le entregas los datos al Excel, ¿no? El Excel, bueno, ustedes tienen aquí, yo recuerdo que hemos trabajado eso con ustedes en una, no sé si aquí creo que está, aquí, en la fase, resultado de la fase, ¿eh? Fíjense, aquí está, miren, si ustedes hacen el gráfico, entonces el gráfico les va a salir con porcentajes, les va a salir, y inclusive esto se puede personalizar, el color, ¿no? Aquí está con negro, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso se puede personalizar y está con coma decimal, ¿ves? Porque está configurado, le he cambiado la configuración para el sistema. Bueno, además que aquí mismo en la tabla está con coma decimal. Entonces eso tengan cuidado. Bien, sigamos. Entonces, ojalá puedan trabajarlo de esa manera y no tendríamos tantas observaciones en la revisión. Bueno, las figuras, ya saben, ¿no? Alineadas a la izquierda, ¿no? Así como está aquí, ¿no? Los títulos en negrita, debajo ya es sin negrita. Algunos le dejan, cuando presentan su figura, suelen dejar una parte, ¿no? Dentro del gráfico, un título, ¿no? Tienen que eliminarlo, ¿ya? Tienen que eliminar eso, ¿no? El título va encima, en la parte superior de la figura. Sigamos, aquí ya, ahí están las tablas. Un error muy frecuente en las tablas es que no lo colocan de extremo a extremo, ¿eh? En este caso, la tabla va con líneas. Yo voy a ponerlo un poco más grande para que lo vean ahí. Se puede ver, ¿no? Y si es posible, tomen una captura de pantalla, porque después presentan otra cosa. Las líneas van de extremo a extremo. Una tabla en el formato APA debe tener 3 líneas horizontales de extremo a extremo y después las cantidades, bueno, las frecuencias absolutas y los porcentajes. Si es que es una tabla de frecuencias, porque algunos solo me colocan el porcentaje y otros solo colocan la frecuencia. Tienen que ir los dos, ¿ya? Ambos tienen que ir. Que se noten esas líneas de las tablas y que hayan las 3 líneas. Algunos solo entregan sus tablas con 2 líneas, tienen que tener 3. Y en tablas más estructuradas como esta, bueno, hay 4, ¿no? 4 líneas, ¿no? Pero normalmente son 3, ¿no? Hay tablas más sencillas que no necesitan 4, ¿no? Pueden ser 3 líneas nada más. Bueno, ahí están después sus interpretaciones. Llegamos a los valores de la correlación, ¿no? También el título, la tabla, el número de la tabla, el título es correlación, dependiendo de la correlación que ustedes hayan hallado, y ahí los resultados, ¿no? Los resultados, principalmente el coeficiente de correlación y la significancia. Asegúrense de que donde dice correlación de Pearson, a esa altura esté el valor de Pearson, porque algunos mandan su tabla y no se sabe si el valor que está aquí está a la altura de si es el Pearson o es la significancia o qué valor, ¿no? O sea, lo entregan así como desconfigurada la tabla, ¿no? Fíjense que todo está acá perfectamente alineado en filas y columnas, centrado, alineado. Y muy bien, pasamos entonces, ahí está la interpretación, la otra tabla, otra cosa, un error también frecuente, tablas partidas, ¿no? Jamás puede haber una tabla donde una parte esté en una página y la otra parte aparezca en la otra página. Eso tienen que asegurarse ustedes antes de enviar el PDF, revisen el PDF, que no esté así, porque a veces al momento de convertir se desconfigura. Bien, pasamos entonces al último capítulo, porque esto ya es lo mismo. El título.
es discusión de resultados. Algunos estudiantes lo envían solo como discusión, pero eso no está en la guía. En la guía dice discusión de resultados, sin punto al final, con negrita alineado a la izquierda. 4 páginas como mínimo. Cuenten sus páginas, porque eso está en la guía, que haya 4 páginas, o sea, todos son párrafos, fíjense ustedes aquí. Aquí no van a encontrar ninguna tabla, ninguna figura, todos son párrafos de texto, ¿no? Donde se analizan y se contrastan los resultados, ¿no? Ya saben que los párrafos no llevan sangría, ¿no? Las citas que ustedes tienen, ¿no? Ahí son 4 páginas como mínimo. Muy bien. Terminando esto, ya vienen las conclusiones. Igualmente, alineadas a la izquierda. Aquí ha habido una sugerencia que ha llegado ya después que hemos aprobado algunos trabajos, sobre todo los primeros que han estado siendo aprobados. Aquí en este también me parece que todavía no se ha corregido, pero si María está por ahí, puede ir haciendo la corrección ya para la entrega después, ¿no? Después ya. Ustedes sí lo corrigen, ¿ya? Fíjense cómo está redactada las conclusiones, ¿no? Dice primera, pero ya no le pongan negrita, ¿ya? Colóquenlo sin negrita. Segunda, todas estas negritas lo borran. Que vaya así como está, pero sin negrita. Nada más. Y lo mismo, otra cosa. Acá dice hasta 4ª conclusión, porque se supone que por cada conclusión hay un objetivo de la investigación, ¿no? Un objetivo y también una hipótesis. Entonces, si ustedes tienen 5 objetivos, aquí tendría que haber 5 conclusiones. Eso tienen que ustedes asegurarse, ¿no? Que esté la cantidad. Lo mismo para las recomendaciones, ¿no? Recomendaciones, y ahí le colocan primera, segunda y sin negrita, nada más, ¿no? Llegamos a las referencias. Las referencias van así, ¿no? A la izquierda esto, ¿ya? Esto también se pasó acá, ¿no? Es a la izquierda, las referencias van en formato de sangría francesa, ¿no? Este formato es sangría francesa. En el Word tienen que configurar eso. Terminando las referencias, ya tenemos, acá hay un detalle. Yo no sé por qué algunos me colocan y lo envían así. Anexos, ¿sabes en qué tamaño de letra? En letra tamaño 40 o 35. ¿Por qué? Si es parte del mismo trabajo. Si todos los títulos tienen tamaño 14, pues irá en tamaño 14. Si es 12, en el mismo tamaño de los títulos. ¿Ya? Entonces cuiden eso, por favor. Anexos así. Pues recuerden que esto no tiene numeración, no nada, simplemente es una página que dice anexos al centro, ¿ya? Y luego ya vienen los anexos, ahí sí numerados, ¿no? Anexo 1, matriz de consistencia, ¿no? Y listo, ahí viene su matriz de consistencia. Y después el anexo 2, su tabla de operacionalización, de categorización. Ya, ahí están sus, ¿no? Las tablas, su carta de autorización, el anexo. Bueno, sobre los anexos, en la plantilla hay un orden y también yo les he estado compartiendo al WhatsApp para que ustedes se guíen, pero ese es el orden, ¿no? Anexo 3, carta de autorización, consentimiento informado, acá va el formato de consentimiento informado. Los instrumentos, ¿no? En el anexo 5, instrumentos, el primer instrumento y luego el segundo instrumento. ¿Ve? Ahí está instrumento 2. Las fichas de validación de contenido, ¿no? De los instrumentos. Ahí van las fichas. El siguiente anexo es el análisis de confiabilidad. Bueno, el orden creo que ya lo tienen ustedes, ya los hemos compartido. ¿Ya? El análisis de confiabilidad
Y no se olviden de colocar la base de datos en un formato editable, así como este de acá. No le pongan captura de pantalla, por favor, ¿ya? Pónganle así un formato editable, copiando y pegando de Word, de Excel, así, ¿no? Que sea un formato editable. Análisis complementario de resultados. Bueno, eso irá ya en el anexo. Aquí falta la captura de Turnitin, María, la captura de los resultados de Turnitin. Y me parece que nada más, eso sería todo, ¿no? La base de datos está. Dorila quería preguntar algo. Sí, doctor, buenas noches. En los anexos, ¿no? Anexo, numeramos el anexo, anexo 1, viene un punto, no viene dos puntos. Anexo. Anexo 5, un punto y el Mira, nombre del anexo. puedes ponerle 2 puntos y el nombre del anexo, no hay problema. Ah, ya, ¿Ya? 2 puntos. ya. Quedemos así en todo caso, en 2 puntos. Ujú. De eso tampoco o sea, pero bueno, puede ser, pues, ¿no? Con 2 puntos y luego le pones el anexo, ¿no? El nombre del anexo. Ya. Sí. Bueno, eso sería para que creo que hemos cumplido el tiempo. Tampoco la idea era abusar del tiempo, más bien dedíquense el tiempo a corregir, ¿ya? Y el video en cuanto cargue ya va a estar disponible. Esto demorará media hora, menos 15 minutos más o menos, ya debe estar disponible para que hagan las correcciones de los que no han estado desde el inicio. Sí, ¿quién es Francis? En este salón hay alguien, Francis. Hola. Estimado doctor, me parece que mi hijo, Erika Loa, doctor, me parece que mi hijo lo ha renombrado con su nombre. ¿Ya? Sí, Erika dígame. Loa Navarro, doctor Guido, disculpa. Sí, dígame. ¿Cuál es su Sí, consulta? doctor, yo, sí, yo quería que me lo verifique el Excel porque me ha observado a mí el resultado. Ya, ok, De mi trabajo, porque ajá, si no es así, de nada va a servir que yo pues haga el trabajo, haga la discusión y luego tenga otra vez las sí. observaciones y me gustaría